Como dijo ingeniero, disculpe, no lo escuché. ¿Cuál podrían ser esos instrumentos que yo como analista podría utilizar para recepcionar o para obtener estos datos? El sistema que maneja la misma empresa, No, ahí aparece. no, es que lo que estamos haciendo nosotros acá, estamos pensando, nosotros vamos a construir una base de datos, no estamos basándonos en un sistema. Estamos haciéndonos Bueno, la yo idea. creo que para conocer realmente una empresa, muchos de nosotros, o no por decir todos, hemos trabajado en una. Entonces, para conocer realmente todos esos procesos, tienes que trabajar en ella. ¿O no es así? A ver, Porque si tú te vas, por ejemplo, a una empresa X, vas, preguntas cómo se recepciona, cuáles son sus fases, o tienes una serie de preguntas, pero no vas a conocer a tan a fondo cómo trabajas en esa empresa. a ver, a ver, a Porque a ver. veces ¿O no no? te dice. A ver, póngase en A este. veces no te dicen la verdad. A ver, chicos, a ver, vamos a ordenarnos acá. Cuando ustedes son estudiantes y van y recaban información de una organización, lógicamente muchos datos van a ser restringidos. Tal vez la parte económica no te la van a contar, pues no te van a decir, oye, mira, nosotros Claro. ganamos como tanto, nosotros hacemos esto para ganar más dinero, nosotros, no sé, el bidón de gas lo inyectamos hasta 3/4 del bidón, ¿no? O sea, eso no te van a contar, eso es imposible. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en analistas, diseñadores para construir un sistema, nosotros deberíamos ir a las empresas. Si una empresa te contrata y te dice, señorita, quiero que usted haga un análisis de mi proceso o de mi empresa en el área de distribución, por ejemplo, de gas, porque quiero construir un sistema. ¿Usted puede desarrollarme el sistema? Ah, ¿tú qué contestas? Sí, sí, yo le puedo desarrollar el sistema, pero no Y necesariamente. comienzas a hacer una serie de preguntas. Ya, pero no necesariamente tienes que ser un trabajador de la empresa, o sea, la empresa no te va a contratar para que No, te bueno, dé. sí, no Entonces, eres un trabajador de la empresa, pero cuando ya te contratan para hacer tú esa base de datos para aquella empresa que te están contratando, obviamente tienen que darte las respuestas exactas para que tú puedas hacer muy bien tu trabajo. perfecto. Pero cuando eres estudiante, muy poco nos prestan atención, más claro. Y mejor sería una tarea bien hecha en donde tú hayas trabajado y conozcas todos los procesos de esta tal empresa que quieres hacer para esa base de datos. Bueno, por eso hemos dejado esto. Si yo tengo la posibilidad de irme a una empresa, una organización X, donde yo haya laborado en alguna vez, en buena hora, te brindarán toda la información que tú solicites. Pero eso no es Claro, requisito, para que se entienda, no es requisito para que hagan esta tarea. Ustedes pueden ir, por ejemplo, en esta empresa de carga. Yo no sé si Elizabeth trabajará ahí. De repente Elizabeth no trabaja sí. ahí, pero de repente tiene un Es conocido empresa familiar. familiar, ¿no? Ya es una empresa familiar, entonces de repente ella no, de repente, a ver, no operativamente está laborando ahí, pero conoce del proceso, ¿no? Y a la Claro. vez tiene acceso a esa información. Entonces, cualquier documento que se solicite de repente de una boleta, una factura, no quiero la factura yo para quedármela, sino quiero para saber su estructura, cómo la llenan, qué aspectos consignan en este documento, o si es este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría saber que el proceso empieza recepcionando la carga, determinando los precios, registrando los datos del emisor receptor? ¿Por qué? Porque conozco la empresa, o al menos me han permitido ir y hacer el análisis del proceso en la empresa, y por eso sé cómo trabaja, pero no lo podría hacer si alguien me lo cuenta. O si de repente me voy y busco una organización y me dice, ya no te preocupes, ya tú puedes hacer acá, pero cualquier cosita que tú necesites me la pides, yo te la doy. Entonces nos quedamos limitados. No es igual como insertarnos en la organización, visualizar cómo se lleva a cabo el proceso. Porque de repente yo como analista puedo ir a la empresa y estoy observando cómo la secretaria hace su procedimiento para registrar una carga.
Entonces, sin necesidad de incluirme en su tarea, yo solamente estoy observando y estoy haciendo un apunte. Ah, la secretaria recepciona la carga. Ah, mira, la secretaria determina el precio dependiendo de esto. Depende de esto tanto, depende de esto tanto, depende de esto tanto. Estoy haciendo un registro vivencial de cómo se lleva a cabo ese proceso. Ah, mira, la secretaria le pone una etiqueta y esa etiqueta consigna un código para que en el otro lado, quien va a recogerlo, determinen que le pertenece de acuerdo al código. Cosas así. Entonces estoy analizando la organización, analizando el proceso, registrando un procedimiento que me permita conocer el proceso. A eso voy. Entonces, ¿cómo yo sé de tantos datos? Estando ahí, preguntando. Y cuando hacía la indagación sobre los procedimientos y decía, ¿cuáles son los instrumentos que me podrían permitir recepcionar estos datos? Entonces, ¿qué tenemos? Uno de los instrumentos más utilizados es la observación. O sea, tú puedes estar en la empresa y vuelvo a repetir, te paras a un costado y estás observando lo que la persona hace. Y todo eso lo estás registrando. Entonces, a través de la observación, yo puedo recabar estos datos. Otro instrumento es la encuesta a través de un cuestionario, es la entrevista. Si algo de repente yo no entiendo o algo, o veo que la secretaria, de acuerdo a la situación, actúa de distinta forma para registrar una carga, entonces me van a quedar dudas. De repente, ¿cuándo es que actúa de tal o cual manera? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrevistarme con la secretaria y todas esas dudas apuntadas comenzar a salvarlas, a solventarlas, para encontrar respuestas. Y si son de repente cuestiones muy rápidas, hago un cuestionario y que me lo responda en el momento que pueda, y con eso ya yo salvo mis dudas. Hay instrumentos de recolección, que eso ya lo ven en análisis, no lo vamos a ver acá. Pero necesito de esos instrumentos, por eso que alguna vez les dije que la unidad didáctica de análisis y diseño va de la mano con base de datos, con taller de base de datos, porque por un lado analizas los procesos y por el otro lado diseñas, pero diseñas en base al análisis. Entonces, esta partecita que hemos visto acá, esto es parte del análisis, pero necesito hacer esto para obtener los datos. Si no, no hay forma. Entonces, este es mi procedimiento para obtener datos, para construir el modelo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, miren, yo tengo acá varias cositas ya, varios datos que me van a permitir construir este modelo conceptual. Y vuelvo a repetir, basado en la realidad. No estoy champeando, este proceso no lo he champeado. Las personas que conocen del proceso me lo han contado. Entonces, esto es realidad. ¿Ya? Esto es realidad. Entonces, ¿cómo construyo el modelo conceptual? El modelo conceptual se construye en base a los datos. Entonces, como hicimos la clase anterior, comenzamos a construir rectángulos, cuadrículas, que me permitan encontrar los datos. Por ejemplo, tengo la secretaria. Entonces, de repente necesito datos de esa secretaria, ¿no? Entonces digo, un participante es la secretaria. ¿Va a querer nombres también? No, yo no voy a querer nombres de ustedes, sino que tienes que hacer esto. Esto es No, parte de los trabajadores, más claro. No, conforme vayan avanzando, ahí van a ver qué van a necesitar. Ya, pero necesito a la secretaria, por ejemplo. Ya. Entonces, como la secretaria es Paquita. una participante del proceso, ¿qué necesito saber de la secretaria? Su nombre. Su nombre. Entonces, vamos cambiando de colorcito. Paquita la secretaria.
Ya, de repente su nombre, ¿qué más? Apellidos. Sus apellidos. ¿Qué más? Su teléfono. Su teléfono. Eso sí, lo primero que hacen pedir teléfono ustedes. De ley, ingeniero. Ay, mira, el picarón. A ver, un número de teléfono. ¿Qué más? A ver. Su correo. Su correo DNI. electrónico. Sí. Correo Su DNI. electrónico, un documento de identidad. ¿Qué más? Su DNI. ¿Quieren su dirección también? Mire. Todo, pues, amiga, a ver. Ya. Y así, muchos otros datos, ¿verdad? Sí. Listo. Con eso voy a obtener datos de la secretaria. Y ahora dirán, ¿y si son muchas secretarias? Ya, luego veremos eso. ¿Qué más? Necesito, de repente, ¿qué otro por ahí había? La carga. ¿No? La carga. Entonces, de repente aquí, datos de la carga. A ver, por ejemplo, ¿qué datos consignan de la carga? El peso. Ya, el peso de la carga. ¿Qué más? El precio también de la carga. El precio. de la Contenido. carga. ¿El qué? ¿Qué contiene? Contenido siempre se le pregunta. Ah, sí, ya, el contenido de la carga. ¿Qué más? Su código, ingeniero. Ya, el código que le iban a poner a la carga. ¿Qué más? Características. Destino. Ya, el destino. Bueno, características, dice por ahí. Características. ¿Qué más? El nombre del recepcionista. Bueno, del receptor de la carga. Ya, acá será el emisor. So, Y receptor. también entonces. Y el receptor también iría entonces, ingeniero. Claro, el receptor también. Oh, mierda. ¿También eso? El receptor. Y así ve. Entonces tenemos en un modelo conceptual. Voy a dejar que se termine el tiempo, ya, porque si no se nos va a cortar.